Rebecca Wang creó fondos de inversión y compañías enfocadas en promover la diversidad y la inclusión. Su propia trayectoria vital la inspiró para identificar lo que denomina diferencias constructivas y que pueden significar grandes aportes a la creatividad de las organizaciones. Soy Luciano Turn, CEO de Guru, y en este episodio conversamos con Rebecca sobre la importancia de construir equipos diversos y del potencial de la inteligencia artificial para impactar de manera positiva en las transformaciones sociales. Rebeca, tu historia tiene mucho de ser diferente a tu contexto, ¿no? Una mujer de origen asiático, criada en Argentina, educada en Argentina, luego inmigrante en Estados Unidos. Trabajás en industrias donde hay pocas mujeres, como la tecnología y en particular el venture capital. Quería saber qué te enseñó esa experiencia vital de ser minoría. ¿Te dio una visión del mundo diferente y en qué aspectos? Absolutamente. Lo que me enseñó el ser diferente es que hay diferencias que son constructivas y diferencias que pueden llegar a ser un obstáculo o destructivas. De hecho, es la pregunta que yo siempre hago a los chicos que están por aplicar a la universidad, porque como sabes, soy también profesora de Stanford y soy entrevistadora para los chicos que aplican al MIT. Entonces, cuando hago esa pregunta de cuáles son las diferencias que te hacen único, única y que son constructivas, lo que quiero entender o referenciar es cómo algunos atributos únicos que uno tiene pueden llegar a ser una ventaja competitiva en tu carrera, ¿no? Porque evidentemente te destacás, te notan más, te recuerdan más. Y esto es algo que a veces, bueno, juega en contra porque eh, para muchos introvertidos, por ejemplo, esto puede ser abrumador, pero por otra parte, en un mundo en donde tenemos mucho talento, muchas ideas, tenemos mucha competencia, el tener esa diferenciación puede ser muy útil en tu carrera. La cuestión es cómo aprovecharla, ¿no? Y la forma en que uno puede llegar a tomar ventaja de esos atributos es con mucha gracia, elegancia y evidentemente también el entender cómo esas perspectivas pueden tener un valor monetario concreto en diferentes negocios. En mi caso, yo, bueno, estuve en MIT, después en una carrera en tecnología como CEO de una empresa venture-backed tecnológica, y después en un fondo de inversión en el 92% de todos los inversores en Silicon Valley hoy en día son hombres. Entonces, ser mujer y ser una mujer de color, ¿no? De origen étnico diferente, me permitió traer perspectivas a todos los salones, todos los board meetings, todas las sesiones de diseño, en donde yo podía representar el caso de uso o la recepción o el mensaje que puede llegar a tener más sentido para alguien con el tipo de background, experiencia que yo tenía. Y eso llegó a liderar el proceso a crear un fondo de inversión, que fue mi primer VC fund, llamado Rivet Ventures, que tenía la tesis específica de crear productos, capitalizar compañías que tienen como un usuario consumidor principal al consumidor femenino. Entonces, en ese sentido creo que se ha convertido en una pasión personal, el tema de diversidad e inclusión, lo enseño mucho, hablo mucho de eso en mis charlas, pero también ha sido un factor identificador, monetizable, valioso para mi profesión. Súper interesante, mencionás lo de Rivet Ventures, claramente tiene esta mirada social sobre la creación de startups. ¿Qué, qué consejos les darías a los emprendedores que buscan financiamiento, en particular que pertenecen a una minoría o segmentos subrepresentados o que tienen algún tipo de hándicap, ¿no? En cuanto a acceder? ¿Cuáles son para vos las herramientas de las cuales se pueden valer? Mi experiencia fue cuando yo fui con una perspectiva, un ángulo de justicia social, de, qué injusto es que las mujeres no estamos representadas. En el mundo de los negocios, ese mensaje tenía una recepción limitada, porque la gente está de acuerdo con que estos son factores limitantes, pero es muy difícil traducir eso a una acción transaccional monetaria o de negocios. Entonces, Mm. creo que es muy importante traducir esa perspectiva, qué valor tiene para cierta vertical, para cierto producto, para un negocio en particular.
Y en mi caso era poder decir, el 80% del consumo es decidido por mujeres, aquí no hay representación, se pierden deals, no invertimos en compañías, se deja dinero en la mesa, entonces podemos cuantificar la pérdida de dinero por no tener esa experiencia o perspectiva, ¿no? Entonces, si yo fuese, representara, por ejemplo, otro tipo de diversidad neurológica, entonces es importante poder representar cuánta gente estoy yo simbolizando o representando, qué tipo de consumidor o consumidora representa esa persona, o qué tipo de productos, mercado, el tamaño de ese mercado, y también mostrar las deficiencias, ¿no? de los comités que están tomando decisiones al no tener esa perspectiva. ¿Qué se dejó en la mesa, no? Oportunidades que se dejan pasar por pensar como de una manera convencional también, ¿no? En cuanto a mercados al mismo tiempo. Sí, Y hay para, muchísimos estudios que muestran que esa diversidad eh, genera más creatividad. Eso ya lo sabemos como seres humanos, como sociedad, pero está bueno poder cuantificarlo, como decís vos. Totalmente, y más allá de si ahora un founder viene de un contexto de minoría, ampliándolo a aquellos emprendedores que quieran fomentar la diversidad y la inclusión en sus propias compañías, ¿no? Que desde el rol que les ocupe, ¿no? O que tengan, ¿qué tipo de iniciativas vos recomendás para lograr esto? Para lograr como una forma más diversa de pensar, una inspiración también más diversa en una empresa que yo coincido con vos, seguro mejora las posibilidades y los posibles outcomes. Mira, te cuento que es una excelente pregunta porque no solamente estamos hablando de diversidad e inclusión para generar creatividad y mejores innovaciones y soluciones, sino también es tema de cultura, ¿no? Hoy sabemos que especialmente la generación Z, cuando están haciendo su matriz de dónde trabajar y qué tipo de opciones considerar, miran cultura. Y parte de esa cultura, un factor súper importante es el nivel de inclusión y diversidad y belonging, ¿no? En donde yo puedo tener representatividad, en donde yo veo que hay una manifestación explícita de que estos valores son importantes. Entonces, alineamiento de valores. Por eso yo creo que como un líder, CEO, manager, es muy importante ser intencional y proactiva en crear esa cultura. Esa cultura no es solamente tener representatividad. O sea, yo siempre digo, esto no es solamente tener, viste, las tarjetitas de fútbol, late, late, Claro, late. No, es asegurarse de que cuando la gente está en el salón, y también las perspectivas sean representadas. El equivalente o la metáfora que uso es que puedes entrar al club, ¿no? A la discoteca a la que nadie puede entrar, es muy VIP, pero a veces conseguís que te inviten, entras, pero te sacan a bailar. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, como líder, es importante asegurarse que todos estén bailando y no que haya minorías representadas, pero que estén en el bar mirando sin que los inviten a bailar. totalmente. O sea, no es necesario que te hagan bullying. Con solo que te ignoren, también hay, digamos, hay algo que se pierde, ¿no? En la ecuación. Sí. Y cosas concretas, como acciones concretas respecto a la forma no sé, de diseñar una organización, el organigrama, los órganos de control, la forma de organizar reuniones. ¿Cómo estimular eso? Sí, no, perfecto. Y un comentario más sobre el tema de bullying versus ignorar. Yo a mis chicos siempre les digo que la invisibilidad no es un superpoder, porque a mí me parece muy interesante que Wonder Woman, viste, todos los héroes, superhéroes tienen un poder muy explícito, manifestado externamente, y Wonder Woman es ser invisible, como que me estás cargando. Ese es el superpoder de la mujer, Es es ser cierto. invisible. Y entonces, bueno, creo que la gente siente belonging cuando se siente visible. Entonces, ¿cómo creas esa visibilidad? Ahora pasando a la parte más práctica de tu pregunta, es celebrar justamente esas perspectivas, ¿no? Un ejemplo clásico es el de Tony Hsieh, cuando él creó Zappos, la compañía que fue comprada por Amazon justamente por su cultura. Zappos celebra la diversidad, pero lo hace de manera muy divertida. En su manifiesto tienen como los 10 mandamientos de la compañía. Uno de esos mandamientos es We love quirky. Quirky en Estados Unidos es como que alguien que quirky es alguien muy raro, único, con peculiaridades, o sea, no alguien convencional. Y ellos lo celebran. Entonces, la visibilidad de qué se celebra
es después lo que se queda como cultura institucional en una organización, en una compañía startup especialmente, en donde todos están estresados, hay mucha intensidad, entonces crear esos mandamientos es súper importante. Por otra parte, creo que también crear compensación emocional a aquellos que amplifican las voces de los que representan minorías. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un salón con vos, Lu, y de repente las voces de los hombres o de gente que representa mayorías, de repente tienen más voz y son mucho más escuchados, entonces está muy bien que, por ejemplo, vos y yo tengamos un acuerdo, que cada vez que haya una oportunidad en donde mi perspectiva tenga sentido, que digas, Rebeca, ¿vos qué pensás? Ese amplificador, ¿no? Y que ese amplificador no sea azaroso, sino que esté casi diseñado en el sistema, ¿no? Que haya buddies, en donde siempre que voy a una reunión, tengo un amigo, ¿no? Que representa a la mayoría, que me amplifica la voz. Está buenísimo eso y lo pensaba en mi caso también, con esto que decís de la velocidad del startup, ¿no? Como yo creo que ahí hay como eh, algo que juega en contra de esto, que es que requiere ser deliberado, que requiere pensarlo, es esta cuestión de la velocidad, ¿no? Hay que ejecutar, hay que ejecutar, hay que ir para adelante. Y todo esto no es algo que sale natural. Si saliera natural, no habría que, obviamente, no estaría el problema de la minoría o el problema de ser algo diferente, ¿no? Uno lo tiene incorporado a su forma de pensar y avanza. Y cuando quiere avanzar con velocidad, pierde estos momentos de reflexión. Entonces también pensaba que quizás, qué difícil que es para mí, ahora lo hablo en mi día a día, dar ese espacio a la reflexión, porque esto no se puede lograr a 150 kilómetros por hora, porque no aparece ese momento para entender a dónde dar un espacio o a dónde no acallar una voz, si uno quiere ir muy rápido, ¿no? No sé Sí, si tiene resolución, pero veo ahí un gran challenge de aplicar esto a organizaciones que se mueven muy rápido, ¿no? totalmente, y te das razón, porque hay momentos de introspección, de reflexión, en donde tenés que ver el sistema, ver tus sesgos, que yo tengo muchas historias de hablar de esto todo el tiempo y de repente descubrir sesgos míos, ¿no? En donde yo digo, ¿cómo puede ser que yo tenga estos sesgos? Eh, Que hablo de esto todo el tiempo y yo mismo claro, los tengo, ¿no? claro, es irónico, ¿no? Pero todos los Claro. tenemos. Entonces, tener ese espacio mental, emocional y también en el schedule, en la agenda de uno, es muy importante. Ahora, también quiero ahí identificar un sesgo en lo que acabas de decir, ¿no? Que es que para ir más rápido tenemos em, que a veces ignorar o no tenemos tiempo para considerar estos temas de diversidad. Yo diría al revés, que para ir rápido hay que tener diversidad. ¿Por qué? Porque de repente a veces decís, bueno, acá todos sabemos cómo tomarnos el tren, porque crecimos tomándonos el tren, y entonces las perspectivas son las mismas, ¿no? Pero queremos ir más rápido. Entonces aparece alguien más que dice, no, acá podemos tomar un atajo y nos tomamos un rickshaw, porque en India hay rickshaws y vamos con motocicletas y vamos por callecitas chiquitas y vamos más rápido. Bueno, ¿quién me trae esa solución no convencional de que en vez del tren que todo el mundo ya asume en el que vamos, y la única solución es aumentar la velocidad del tren, mientras que capaz que alguien con otra experiencia me dice, no, no, bájate del tren, ¿no? Vamos en rickshaw. Y ese es el tipo de perspectiva que te permite ir más rápido. Entonces, creo que cuando nosotros como líderes pensamos que es un trade-off, es más diversidad y considerar temas de inclusión es un tema social, que es un deber, pero que nos hace más lentos, también es un sesgo, ¿no? Súper interesante lo que decís, y es cierto. Y para cerrar este tema que me pareció apasionante, ¿cuánto eh, de exponerte a distintas, diste el ejemplo del rickshaw, ¿no? ¿Cuánto de moverte de tu lugar, ahora hablo físicamente, ¿no? Del lugar donde rutinariamente haces las cosas, te puede aumentar esta exposición a otras perspectivas? Digo, ir a buscar, si tenés clientes en otras ciudades, en otros países, ir a buscarlos, formar parte de distintos foros, pero físicamente, no solamente no conectándose. ¿Cuánta importancia le das a eso? Muchísimo, para mí, y eso es algo muy personal porque para mí es uno de mis placeres y pasiones de la vida, que es crear conexiones no obvias. Y eso fue un tema siempre, desde
o sea, innata, y entonces es crear conexiones geográficas, entonces conectemos Corea con Estados Unidos o con Argentina, ¿no? Conectemos un cardiólogo con un científico que estudia abejas, esto es algo que hice, con un militar, y a ver qué sale de esa conversación. Conectemos ideas que vienen de ingeniería química al mundo de cólera, treatment, y mundo médico, y eso se hizo una patente, o sea, ese tipo de conexiones es un deporte, ¿no? Es un músculo que uno tiene que establecer. Para muchos, el ambiente es la inspiración para ese tipo de conexiones. Entonces, para mí es importante, o sea, cambiar de oficina, cambiar de ambiente físico, clima, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ir a las clases de mis chicos, que tienen 5 y 8 años, porque Mira, no sé cómo me inspiran a pensar diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día yo fui a a la clase de mi chico de 5 años, estamos contando números y cómo aprenden los números. Y de repente yo digo, bueno, te voy a dar un número difícil, que es mi edad. Entonces, este nene de 5 años divino me dice, vos sos vieja, debes tener como 25 años, ¿no? Me puse contenta en realidad, me puse contenta. Y le digo, no, 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 tengo 43 años. Y me mira toda la mesa de media docena de chiquititos y me dice, 43 años, nosotros ni siquiera sabemos contar tan viejo. O sea, para estos chicos, yo soy tan vieja que ni siquiera entra en el universo de lo que es contable. Bueno, eso a mí como que me inspira por ejemplo, enseñar diferente cuando enseñan mis estudiantes de maestría, en donde uno claro, les habla con un lenguaje de un universo que para ellos capaz que está más allá de su eh, realidad, de posibilidad. Y yo sé que queremos hablar de Artificial Intelligence, también aplica eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros a proyectar nuestro entendimiento de la computación y la forma en que funciona el cerebro a una máquina cuando todavía realmente hay cosas que no sabemos de cómo va a evolucionar esta mente artificial? Entonces, para nosotros, la computadora tiene 43 años ahora, Artificial Intelligence, claro. ¿no? Y para mí, Sí, lo máximo que puedo contar son 25. Entonces, ¿viste la limitación que puede tener ese tipo de framework? Bueno, está es un buenísimo. poco de ponerme en situaciones que son muy raras, así, y me inspira mucho esa innovación y creatividad. Y ya que introdujiste el tema de la inteligencia artificial, como hablamos, está explotando. Todos los días uno lee, escucha, ve una innovación que la semana anterior parecía imposible de lograr. Y acá quiero empezar con este tema conectando lo que veníamos hablando de la diversidad y es, em, ¿cómo ves AI respecto al riesgo que implica para estos segmentos que hablamos de subrepresentados? En concreto, ¿qué pasa si uno entrena AI con datasets que representa el mundo desarrollado? Y eso, en el caso de la salud, por ejemplo, enfermedades o estilos de vidas que vivimos en quienes estamos en el mundo desarrollado, versus países pobres que pueden tener enfermedades, comorbilidades o epidemias donde no hay suficientes datasets. ¿Cuál es el riesgo de tener un AI sesgado y de esa manera amplificar eh, las inequidades del mundo? Buenísima esa pregunta. Acabo de venir de escuchar la charla que dio Jeff Hinton, que se acaba de salir de Google después de 10 años. Es el que es considerado el padrino, Godfather de Artificial Intelligence. Y se salió porque él dijo, esto, si sale fuera de control, puede llegar a generar mucha inestabilidad social. Y él justamente habló sobre esa inequidad de cómo se usa la información para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, y la diferencia del delta en el Gini coefficient, cómo podría llegar potencialmente a generar mucha inestabilidad, ¿no? E injusticia que genera violencia. Al final es una correlación muy bien estudiada, ¿no? En donde hay inequidad, hay más agresión, más violencia, más inestabilidad social. Entonces, el tema de la disponibilidad de los datasets, no solamente entre pobres y ricos, pero también entre, por ejemplo, cuánta data tenemos de Viagra versus fertilidad femenina, ¿no? Claro, claro.
Hoy nadie me puede decir si que empieces tu menstruación a los 10 años versus 14 años cambia tu vida fértil como mujer. Eso todavía no está estudiado de una manera, pero los estudios que yo puedo encontrar sobre los efectos de Viagra para diferentes tipos de anatomía, te aseguro que, o sea, Millones. no termino de leerlo en mi vida, Claro, ¿no? claro. Entonces, ese es el tipo de sesgo que vemos. Estoy, de hecho, trabajando con un profesor MBA, MD, PhD, todos los degrees que quieras. Oscar Benavides es un médico que es el jefe de cardiología pediatra de Mass General Hospital en Boston. Y él tiene un proyecto justo sobre esto, que es que cuando uno autodeclara, soy coreana, Mm, es limitado porque mi anatomía es coreana, ¿no? Yo genéticamente soy 100% coreana, pero yo como con una argentina, o sea, mi colesterol es el mismo colesterol del argentino porque yo como empanadas de carne, yo como churrasco, yo como queso, y es muy diferente a como come la típica coreana. Entonces, ese sesgo no está representado en el dataset de mi profile, porque mi perfil dice asiática, pero mi longitud de vida, ¿no? Y mi riesgo a ciertas enfermedades no está representado por mi genética, ¿verdad? Entonces, claro. esto tiene un proyecto en donde vamos a cambiar las categorías de un checklist así tan reduccionista como es la genética, a algo en donde puede incorporarse la identificación. Alguien que se identifica como mujer, pero tiene biología de hombre, también tiene influencia en su estilo de vida, ¿no? Y consumo. Súper interesante. ¿Cómo te parece que, bueno, una respuesta me estás dando, ¿no? Mejorar esos datasets, ¿no? ¿Cómo te parece que puede reducirse este sesgo o esta forma de leer patrones de datos erróneamente o que estos patrones no existan porque no existe la data, ¿no? ¿Cómo se aborda estos desafíos? ¿Se crean nuevos datasets donde no existen? ¿Se generan incentivos para generar estos datasets de manera diferente? ¿Cuál es tu visión? ¿No? Porque si pensamos que la inteligencia artificial eh, potencia los usos de la data, cuando no hay data o cuando hay data mala, probablemente se potencian resultados inesperados, inequitativos y en muchos casos adversos, ¿no? ¿Te acuerdas que Einstein dijo que si tuvieras una hora para resolver un problema muy difícil, usarías 95% del tiempo en generar la pregunta y 5% del tiempo en generar la respuesta? Bueno, hoy esto se manifiesta de manera más palpable que nunca jamás en la historia. ¿Por qué? Porque si vos pensás en las preguntas que hacemos, es, ¿sos asiática? ¿O cuál es tu genética? ¿O cuál es tu etnia? ¿Raza? La pregunta es el problema, ¿no? No es el dataset. El problema es que Claro, estamos haciendo preguntas equivocadas. Ahora, traducí eso a los prompts que vos le pones a ChatGPT o GPT-4. La ciencia de los prompts va a ser todo una vertical, te lo aseguro, donde la gente se va a entrenar a hacer los prompts correctos para utilizar, aumentar, manipular esta tecnología. Entonces, yo creo que lo que tenemos que especializarnos es en justamente hacer el framing, que se llama framestorming en vez de brainstorming, en donde vos creás el framework, la pregunta, el problema, problem definition, prompting, en donde todo esto va a definir qué tipo de datasets. Después sí hay que colectar esos ese dataset, pero eh, la perfección, imperfección, precisión de esos datasets es todo otro capítulo, que no sé si tenemos tiempo para hablar hoy, pero ahí hacemos un mejor trabajo, ¿no? Una vez que las preguntas son correctas, entender o por lo menos estimar probabilísticamente y estadísticamente cuál es el efecto de la falta de precisión en esa dataset. Ahora, no tenemos tanto entendimiento de qué pasa cuando fracasamos en hacer las preguntas correctas o hacer el prompt correcto claro, en claro. un GPT o un GPT-4. Y eso compuesto también por la velocidad, ¿no? Llevándolo al paradigma anterior de cómo hacer una buena búsqueda en Google. Fueron años que uno tuvo para ir perfeccionando esa habilidad. Ahora parece que el prompt engineering apareció de hace unos meses a esta parte y hay que rápidamente desarrollar ese skill set para aprovechar esto en una ventana de tiempo mucho más corta que la que teníamos para
adquirir skills en el pasado, ¿no? Como la vida media de estos skills, aparte se va cortando y hay que adquirirlos rápidamente. A mí me sorprende la cantidad de cursos que aparecen ahora sobre prompt engineering, para darte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, y esto está tan acelerado que yo ni siquiera sé si le diría a mis chicos, estudien, viste, ChatGPT o Prompt Claro, Engineering. Ya estoy más, te digo, bueno, esto es más filosófico, pero estoy volviendo a las raíces del origen humano, y a mis chicos les digo, aprende a ser amigos, o sea, aprende a conectar con un ser humano, aprende social cues, body language, a mirar a los ojos. Yo les estoy enseñando esas cosas a mis hijos. claro, claro. Y no tanto, viste, knowledge, porque después, yo no sé en 5 años qué va a ser conocimiento relevante. Exacto. ¿Y qué define ser humano, no? También, porque el otro día escuchaba, ¿no? Homo sapiens. Claramente, lo que pensamos que definía al ser humano, que es la inteligencia, ahora pareciera que probablemente no. Entonces, quizás esto de tener contacto visual es mucho más humano que la inteligencia. Y ahí es un poco volver a las bases, ¿no? ¿Qué es lo que te hace más humano? ¿Qué es lo que te hace Está muy buena irreemplazable? esta pregunta, o sea, de nuevo, creo que es un tema para otro podcast de 2 horas y media, porque filosóficamente yo estuve en un salón, una charla íntima que organicé para justamente Generative AI, y le hice la pregunta a 30 personas que aparecieron, ¿qué es lo que ellos nunca dejarían que una máquina hiciera para reemplazar el trabajo de un humano, ¿no? Sí, Mucha gente dijo, bueno, yo no reemplazaría terapia con un Artificial Intelligence Bot, no reemplazaría conexiones humanas. Yo juego al fútbol, así que yo, por ejemplo, fútbol no lo podría hacer en el metaverso, siempre lo voy a hacer en persona, bla, 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 ¿no? ¿Sabes que las sí, 30 personas nadie me dijo, yo nunca reemplazaría enamorarme claro, de humano con una claro, máquina? Nadie me lo dijo. O sea, que eso sí está claro. aceptado ya, como algo, una posibilidad. Eso, por ejemplo, a mí me choqueó. Porque yo pensaba que iba a ser lo primero que iba a decir la gente, ¿no? Claro. Y no. No, al psicólogo no lo reemplazás, pero a tu pareja sí. ¿Qué es lo que estás viendo como las tendencias emergentes en el campo del AI y de AI generativa? ¿Puedes nombrar alguna empresa, proyecto, eh, eh, cosa sorprendente eh, que hayas estado viendo en las últimas semanas? Te digo, porque estamos hablando de este tipo de ventana de tiempo, ¿no? Muy reciente, que quieras Lo que mencionar. más popularidad ha tenido son las generaciones de imágenes, que eso para mí es interesante, pero no es, es un gimmick, ¿no? O sea, es súper divertido verlo ahora, como en el comienzo del internet era re divertido ver websites, ¿no? Y entonces había todas las websites que querías. Es más o menos lo mismo. Lo que es Claro, realmente interesante es justamente este tipo de aplicación, en donde lo que no es debatido es que especialmente en healthcare, en health tech, la utilización de artificial intelligence es apropiado, ético y en donde sí puede crear un aumento de productividad, y también de beneficio al paciente, realmente increíble, ¿no? O sea, vemos ahora horizontes en donde podemos capaz que curar el cáncer, ¿no? Porque ya tenemos las tecnologías, inmunoterapias, lo que nos falta es el matching a veces, ¿no? El dataset con el tipo de tratamientos que tenemos para cada individuo. Entonces, esto ahora se potenció de una manera increíble y lo que nosotros pensábamos que podríamos ver en el transcurso de nuestras vidas, ahora capaz que lo vamos a ver en 2 años. Y eso es increíble. y con la Educación. gente que hablas, esto lo ve como la gente de los hospitales, de quienes hacen el delivery de la salud, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Asustados o entusiasmados? Acá tenemos, estamos esquizofrénicos, porque todos los que estamos en el ambiente de tecnología, nos parece increíble potencial y también estamos aterrorizados porque sabemos el potencial de la amenaza también, ¿no? Y por eso, bueno, creo que merita una conversación más larga, pero en general, dentro de las limitaciones ya existentes de privacidad en lo que es healthcare, porque tenemos más regulación, la gente tiende a decir que es un ambiente o un sector en donde la inteligencia artificial podría ser aplicada de manera más ética porque tenemos muchas reglas de juego ahí. Claro, En lo concerniente a, no sé, por ejemplo, terapia
o en lo concerniente a commerce, ¿no? Comercio. Ahí ya es mucho más debatible porque es ético que vos te hagas a amiga como bot, ¿no? De una niña de 13 años y después de un mes de charlar 5 horas al día con esta niña, ahora sepas cómo hacerla sentir mal sobre su cuerpo y venderle un producto para adelgazar. O sea, ¿eso es ético o no es ético, no? Obviamente muchos vamos a pensar que no es ético, pero si no está regulado, estamos yendo para allá. Entonces, ahí es donde está más debatido. Educación es otro ambiente donde tenemos controversia porque ya cambia radicalmente la forma en que nosotros impartimos educación y consumimos conocimiento. Pero yo diría que es donde vamos a ver más adopción a corto plazo, ¿no? En aumentar tu productividad con la ayuda de algunos de estos bots y Artificial Intelligence. Mirá qué interesante porque mencionás salud y educación, que en general son dos sectores que mucho se menciona, al menos hasta la pandemia, como los más retrasados en lo que es está la ola de Internet, ¿no? La ola digital que más tardó en llegar, en digitalizarse profundamente, en usar esos datos para tomar decisiones. Y ahora vos decís, bueno, quizás en los campos donde haya una aplicación de esta inteligencia artificial generativa y más general, más rápido, ¿no? Y con menos cuestionamiento. Sí, sí, son los dos low hanging fruits. Pero hay algo nuevo todos los días. Creo que lo más importante a destacar de esta tendencia es la velocidad de la tendencia, no las aplicaciones inmediatas que vemos, porque eso es un producto de volumen de personas que están creando cosas ahora y hay un número muy grande de talento que está ahora abocando su Volcado a esto. su innovación, sus neuronas a esto, ¿no? Entonces va a haber todas las permutaciones que te puedas imaginar, esotéricas, no esotéricas, deviant, ¿viste? Como todo, moral, no moral, todo lo vas a ver. Pero lo más importante a tener en cuenta es justamente esa velocidad acelerada que yo me permitiría a decir que nunca en la historia humana hemos visto la evolución tecnológica a esta magnitud de adopción y velocidad, y eso lo hace muy amenazante y también lo hace muy emocionante. Entonces, la pregunta, y te dejo con esto que tengo que ir a enseñar justamente a una clase de chicos de 8 años, matemática, que estoy de voluntaria hoy. La pregunta es, ¿cómo retomamos el agency, la agencia, el protagonismo como seres humanos para tener algún tipo de regulación y control sobre el tipo de desarrollo que queremos a corto plazo? A largo plazo no sé si tenemos control, la verdad, pero por lo menos inmediatamente, ¿qué es lo que podemos nosotros, por ejemplo, manejar de manera más protagonista? Em, Creo que una de ellas es justamente cómo se cubre este tema en los medios, la nomenclatura que usamos es muy importante, la retórica, la narrativa. Si decís job displacement, que es reemplazar a humanos versus incremento de productividad, obviamente eso genera diferentes tipos de emociones y reacciones de poblaciones. Entonces, ahí yo pondría el esfuerzo de cómo podemos manejar el storytelling de esto, ¿no? Y bueno, los podcasts como los tuyos ayudan con esto porque estamos difundiendo y educando a tu público sobre lo que está pasando en este momento en el mundo de la tecnología. Totalmente. Bueno, está planteado la necesidad de una buena narrativa de todo esto para apuntarlo hacia el lugar correcto y no a un futuro, ¿no?, más distópico. Así que, Rebeca, gracias por el tiempo. Sé que es como tenés poco tiempo, así que agradezco mucho. Espero que los oyentes hayan disfrutado tanto esto como yo. Muy interesante, instructivo y mirando al futuro como siempre te caracteriza lo que haces. Así que gracias por tu tiempo. La dejamos picando para la próxima. Hay mucho Dale, más para... Okay, seguro que sí. Gracias por invitarme. Un saludo. Chau, chau.